plataformadigital.com.do. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora se unen al pueblo de Dios en esta Semana Santa. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora se unen al pueblo de Dios en esta Semana Santa. Hoy estaremos reflexionando sobre el Lunes Santo. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí el Padre Carlos Eduardo con ustedes. Hoy en esta reflexión del Lunes Santo, en donde vamos a estar contemplando la esperanza. Claro, siempre es bueno hacer referencia y ver qué propiamente es lo que estamos analizando. Y vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la esperanza. El numeral 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Vamos a ir poquito a poco desmenuzando esta definición que nos ofrece la Iglesia a través del Santo Catecismo. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, claro, siempre caminamos bajo la gracia del Señor, siempre caminamos con la esperanza, pero la Semana Santa se vuelve, no solamente es la Semana Mayor, ¿verdad?, sino que se vuelve en esta semana que nos motiva desde la esperanza a no solamente vivir la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, sino vivir esa pasión mirando la resurrección. La resurrección. Y claro, nosotros también como cristianos que creemos en la vida eterna y aspiramos al cielo, pues nos ayuda a la Iglesia, ¿verdad?, siempre a hacer reflexión de la esperanza. Ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, y esto es bien importante, y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Algo interesante, y quizás varios me habían escuchado ya comentando esto, pero en el siglo IV encontramos dos figuras, por ejemplo, San Agustín de Hipona, mi santo de devoción, mi santo de devoción, y claro, doctor y obispo de la Iglesia, ante la figura del monje Pelagio. Y claro, Pelagio decía que bastaba la fuerza del hombre para salvarse. Claro, San Agustín de Hipona sale al paso y dice, hey, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Es necesario que el hombre
ponga los méritos, claro, la fuerza, pero nos precede la gracia del Señor. Y es verdad, sino con los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, apoyados nunca en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La virtud de la esperanza, nos dice el numeral 1818, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Fíjense esas últimas palabras, que son sumamente importantes. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. En esta Semana Santa, mientras nos vamos preparando como iglesia, ¿verdad?, para celebrar la Pascua, vamos a tener en mente esto, ¿verdad? El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Si bien es cierto que nosotros dentro de la Semana Santa hemos de vivir un espacio de recogimiento espiritual para poder contemplar con mayor gozo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, también es cierto que hemos de dejar a un lado el egoísmo para poder, no solamente nosotros, ¿verdad?, como cristianos y cristianas, caminar en la esperanza, sino también estar muy pendientes a los hermanos que han perdido la esperanza. Que han perdido la esperanza, ¿para qué? Para, de una manera u otra, tocarlos, recogerlos, ayudarlos en ese caminar y puedan también ellos, ¿verdad?, gozarse no solamente de la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo que lleva a la resurrección. Quisiera compartir con ustedes ahora un texto bíblico que lo escuchamos el miércoles santo, pero que nos ayuda mucho también a nosotros en la esperanza, y es Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Vamos a ver qué nos dice este texto bíblico. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive la gente. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que, si me adoras, todo será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, y claro, haciendo nuevamente lectura de un texto que al comienzo de la Cuaresma hemos contemplado en nuestros diferentes templos, ¿verdad?, en nuestras diferentes celebraciones de la misa del miércoles de ceniza. Claro, estamos viendo el texto según San Lucas.
que a diferencia de Mateo, ¿verdad?, tiene 2 versículos más. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y claro, ¿qué tiene que ver este texto con la esperanza? Vamos a ver. Cristo, Señor y Salvador nuestro, va al éremos. Y esta palabra griega que hace referencia a un lugar inhóspito, en este caso bien concreto, este lugar inhóspito a donde Jesucristo va a ser tentado, ¿verdad?, a prepararse, es al desierto, ese lugar inhóspito. Y claro, de primera intención, cuando escuchamos lugar inhóspito, nos puede venir a la mente, pues, un lugar feo, un lugar vacío de esperanza, un lugar en donde, pues mira, estamos expuestos a los elementos, ¿verdad? Estamos expuestos a las fieras, estamos expuestos a tantas cosas que nos pueden, pues, mover el piso, pero aquí lo más importante en este texto es, primero que nada, la figura de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Si nosotros en nuestro desierto, como Cristo el Señor, confiamos en la bondad del Padre, encontraremos la esperanza. Fíjense que Jesucristo fue tentado por el demonio. Pensemos un momentito en el contraste del Génesis. Jesucristo está yendo al desierto. En el Génesis tenemos un paraíso. En el desierto, Jesucristo es tentado por el diablo. En el Génesis, la serpiente antigua tenta a Eva. En el desierto, Jesucristo, sostenido en la palabra del Padre, no cae. Eva, ante las mentiras del demonio, cayó. Jesucristo, siendo tentado 3 veces, se mantiene firme confiando en la esperanza. Eva, pues lamentablemente, cedió. Claro, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que nos enseña a siempre poner nuestra confianza en el Padre eterno, nos dice hoy: no solo de pan vive la gente, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Jesús respondió al final: no tentarás al Señor tu Dios. Cristo, Señor y Salvador nuestro, causa de nuestra salvación, no solamente se vuelve propiamente, ¿verdad?, como he dicho, causa de nuestra salvación, sino que nos enseña a tener esperanza. En ese momento en donde tú y yo también caminamos en ese desierto, en ese éremos, en ese lugar inhóspito, y muchas veces los lugares inhóspitos no necesariamente son el desierto. Nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos experiencia de desierto. Yo soy natural de Guayanilla, y yo me atrevería a decir que lo más cercano a un desierto o a una experiencia de desierto, entre comillas, es el bosque seco, ¿verdad?, que es sumamente caluroso y, como dice la palabra, seco, pero no es el desierto en sí. Pero pensemos en muchos otros lugares inhóspitos, ¿verdad? Situaciones bien concretas de nuestra vida que se convierten en desiertos. Saber que nunca caminamos solos. Saber que el Señor no nos abandona. Y saber que el Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, sigue mediando por ti y por mí ante el Padre eterno. ¿Para qué? Para adquirir la misma fuerza y la misma esperanza de Jesucristo, que llevó a Jesucristo a mantenerse firme ante las tentaciones del demonio. En este lunes santo, caminando con Cristo hacia el tríodo pascual, recordemos también lo que nos dice Jeremías en el capítulo 7, versículo 17. Bendito el varón que confía en el Señor, y el Señor es su confianza. Repito, bendito el varón que confía en el Señor, y el Señor es su confianza. Claro, cuando contemplamos estas palabras del profeta Jeremías, pensemos en todo, ¿verdad? Pensemos en varones, pensemos en mujeres, en niños y niñas, ancianos y ancianas, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y el Señor es nuestra confianza. El caminar muchas veces se vuelve pesado, y eso es una realidad. Mas nunca olvidemos que Cristo, Señor y Salvador nuestro, nos sale al paso como el de Cirene. Recordemos esa imagen hermosa, ¿verdad?,
en donde Simón de Cirene, claro, en este caso bien concreto, obligado por los romanos, pues carga la cruz con Jesucristo. Jesucristo, a su vez, a diferencia de Simón de Cirene, no lo obliga a nadie. Jesucristo, desde la libertad, asume y carga con nosotros nuestra cruz. Ese es el amor, ¿verdad? El amor incalculable del Señor por nosotros, que nos lleva a fortalecer la esperanza, que nos lleva a fortalecer pues los lazos, ¿verdad?, que tenemos con Él y con los hermanos. Cristo mismo en Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, nos dice lo siguiente, y puede que nos sirva mucho en este caminar, ¿verdad?, en esta semana. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vamos a contemplar ese primer verso. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántas cargas, hermano? ¿Cuántas cargas, hermana? Muchas veces llevamos todo, sin excepción de nadie. Todos nos cargamos, pero Cristo nos ofrece en esta semana y siempre, nos ofrece ese espacio. ¿Para qué? Para ir donde Él. Considero que esta semana es una semana propicia para estar más íntimamente con Jesucristo en el sagrario, ¿verdad? Jesucristo, que está siempre ahí con nosotros en el sagrario. Buscar ese momento para estar con Él y entregarle nuestras cargas. Decirle, Señor, aquí estoy, tú sabes lo que me pasa. Aquí estoy, tú sabes mi cansancio. Aquí estoy, Señor, tú sabes que este yugo muchas veces me pesa. Aquí estoy, ayúdame. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no nos da una carga que nosotros no podamos cargar. Pero claro, haciendo referencia a lo que les decía ahorita, si bien es cierto que el ser humano tiene que poner los medios, nunca olvidemos que si podemos con esta carga es porque la gracia de Dios nos precede. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos recuerda algo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Y es lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Fíjense, y poniéndolo quizás en un ejemplo bastante concreto, ¿verdad? Y haciendo un poquito, rebuscando la experiencia, la perseverancia. Yo soy sacerdote para la gloria de Dios, por su gracia, definitivamente por su santa gracia, completamente inmerecida. Pero antes de entrar al seminario, pues yo estudié mecánica automotriz. Y había veces que yo trabajando con mi papá, trabajando con amistades mecánicas también, amistades mecánicos, nos encontrábamos con algún vehículo que tenía un problema bastante grande, que de primera intención podía causar frustración, sí, pero claro, la perseverancia, no darse por vencido. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de fondo. Lo mismo pasa en este caminar cristiano. Sabemos, como nos dice San Pablo, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Nuestra maduración cristiana en este caminar, movidos por la esperanza que nos ofrece el Señor, pues produce en nosotros también, no solamente esa perseverancia, sino también esa entereza de carácter.
Fíjense lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La entereza de carácter. Las diferentes situaciones pues, que nos suceden, ¿verdad? Y que vamos cargando, pues nos llevan también propiamente a esa perseverancia, a esa entereza de carácter, a formar el carácter. La entereza de carácter, esperanza. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Algo hermoso y que cuando preparaba esta reflexión sobre la esperanza me venía a la mente es las diferentes veces en donde nuestro querido obispo Rubén Antonio nos dice siempre esto, ¿verdad? Cristo es nuestra esperanza y la esperanza no defrauda. Cristo es nuestra esperanza y la esperanza no defrauda. Y propiamente, que lo toma de aquí de Romanos capítulo 5, hoy San Pablo también se une a ese grito de alegría de la iglesia y nos lo dice, nos lo recuerda. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tan importante, ¿verdad? Siempre recordar que el Espíritu Santo nos mueve, que el Espíritu Santo es aquel tercera persona trinitaria que siempre está con nosotros. La promesa de Jesucristo. Cuando Jesucristo, previo a su ascensión, le dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya porque si no, no viene el Consolador. Y aquí estamos, siempre pedirle también en nuestra oración al Espíritu Santo que no solamente nos inflame en el amor del Señor, sino que también nos inflame en la esperanza. Que nos inflame en la esperanza ¿para qué? Para poder seguir caminando no solamente nosotros, siempre teniendo en cuenta de que nosotros como hermanos hemos de siempre estar bien pendientes, sumamente pendientes de los demás. ¿Para qué? Para ayudarlos en este caminar también. El ser humano no es un ser solitario, el ser humano es un ser social. Somos seres sociales. Esto, como lo hizo San Pedro en su primera carta, nos tiene que mover a exclamar. Fíjense que San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, exclama lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En las diferentes situaciones, muchas veces nos decaemos, ¿verdad? Nuestro ánimo decae. Y como decimos coloquialmente aquí en Puerto Rico, no nos huelen ni las azucenas. Pero aún en la adversidad, pidámosle la gracia a San Pedro, ¿verdad? Por su santa intercesión ante Cristo, de poder exclamar, como nos presenta su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Repito de nuevo este capítulo y este versículo. Capítulo 1, versículo 3, de la primera carta a San Pedro. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Fíjense cómo, ¿verdad? Cómo todo va poco a poco acomodándose. Fíjense cómo todo poco a poco nos va marcando el camino, desde la esperanza siempre, nos va marcando el camino de esta Semana Mayor, siempre apuntando a la resurrección. Y hoy San Pedro, junto con San Pablo, junto con el profeta Jeremías, se une a nosotros, ¿para qué? Para poder seguir caminando en esperanza y gritar y exclamar: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, una esperanza viva. Hay veces que podemos saber mucho y no es que esté mal, hay que escudriñar la palabra.
hay que escudriñar y estudiar, ¿verdad? Meterse en la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, pero muchas veces el conocimiento puede quedarse meramente en eso, en conocimiento, en un conocimiento frío, en un conocimiento vacío. Hemos de pedir la gracia al Señor siempre, no solamente de la esperanza, claro está, de la esperanza, pero también poder no solamente corresponder a esa esperanza, corresponder a ese amor infinito del Señor, sino también poder corresponder y presentar este amor, esta esperanza a los hermanos. ¿Para qué? Para que también ellos se unan a este grito de júbilo que nos lleva a contemplar la resurrección de Jesucristo y tener una esperanza viva, una esperanza que todos la vean, una esperanza que cuando la vean nuestros hermanos digan, wow, y específicamente los que no conocen a Jesucristo, que cuando nos vean a nosotros testigos vivos de nuestro Señor Jesucristo, que quieran conocerlo. Comenzando esta semana, este lunes santo, pidámosle siempre al Señor la gracia de poder vivir en la esperanza, y de poder seguir caminando en la esperanza, movidos por Cristo y acompañados por Él, hacia la resurrección. Hermano y hermana, que Dios te bendiga y que Santa María te favorezca siempre. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado.